este panel tiene un foco que quería darle primero, porque ha sido la política en esta escuela de alta gerencia, de aprovechar la trayectoria de los liderazgos que nos visitan. Entonces me disculpan antes de entrar a la retroalimentación de los retos gerenciales, como hemos hecho, lo que más interesa aquí es la experiencia y las rutas de liderazgo y cómo ustedes también van viendo esas rutas y van planteando preguntas a la luz de esas rutas de liderazgo. Porque además en la experiencia es lo que uno no encuentra en los libros, ¿no? Es donde uno canaliza además pues las trayectorias. Entonces quisiera arrancar, más allá que presentando a cada uno, que ya lo hicieron, preguntándole a cada uno por su trayectoria y cómo conecta eso un poco con lo que vio, con su trayectoria personal, profesional y con lo que vio. Entonces quisiera arrancar con Jorge Hernán Cárdenas, que es uno de esos súper amigos, tutores, mentores de Manos Visibles y que además tiene experticia en tantos temas. Jorge Hernán, algunos de ustedes estuvieron ayer en sus visitas en oportunidad, ¿cierto? Uy, ay, mira, tienes club de fans, ya todos, uff, ¿no? Club de fans, ¿sí? ¿Sí? Uy, bueno, entonces Jorge Hernán es director de Oportunidad Estratégica, pues una consultora que trabaja en América Latina. Ha tenido diferentes posiciones dirigiendo la Fundación Corona, en la Universidad Nacional, y no voy a seguir porque la lista en juntas directivas, la lista es amplia. Y yo quisiera preguntarte, Jorge Hernán, en una reflexión inicial sobre cómo plantear soluciones que transformen, que sean sistémicas y que puedan escalarse. Porque todos estos liderazgos tienen afán, porque tienen territorios que están en situaciones de emergencia y necesitan plantear esas soluciones y con base en lo que viste, una reflexión, tú que has estado en el sector sin ánimo de lucro, que estás haciendo consultoría, que has estado también en juntas directivas, en gobierno, en la Universidad de los Andes, fuiste decano de administración, mejor dicho, desde la academia, desde el sector sin ánimo de lucro, desde tantos espacios. Gracias, Paula. Bueno, primero para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes. Ayer tuve ocasión de conocer a algunos de ustedes líderes. Hoy pude mirar algunos de los proyectos. Me siento muy emocionado de ver lo que se está logrando acá. De pronto uno en el ritmo del trabajo que ustedes hacen, como que es natural esperar cambios y cosas, pero yo que estoy por fuera y vengo y me encuentro con ustedes, me impacta mucho. Me impacta cómo está emergiendo este liderazgo étnico, este liderazgo de jóvenes talentosos de toda Colombia, de todas las regiones, pues del Pacífico por supuesto, pero de todas las regiones. Aquí hay personas de Medellín y de otras regiones, cómo están unidos alrededor de esa identidad de querer transformar y querer ser actores muy activos y muy muy comprometidos con sus territorios y con muchas ideas de lo que se puede hacer. Realmente los proyectos que vimos aquí afuera, que son proyectos de emprendimiento, muestran cómo si se junta las ideas con los equipos, con los liderazgos, con las ganas de impactar, se hacen cosas gigantes y se pueden hacer proyectos increíbles con mucho impacto. Y probablemente el que ustedes se unan a un proyecto de estos que empieza a mostrar resultados, que empieza a generar impactos y que empieza a abrir puertas, es una experiencia transformadora, porque dice uno, pues de no poder impactar a estar impactando, a estar transformando, a estar incidiendo y creciendo ustedes como gerentes, como individuos que tienen un liderazgo. Entonces me parece que lo que están haciendo es algo increíble. Con Paula pues me une una admiración grande desde hace años. Pues bien sabemos que ella fue ministra de Cultura y yo siempre, como desde la distancia que yo la veía, yo dije, caramba, qué capacidad de gerencia que tiene, porque fue una gran ministra de Cultura, pero digamos sobre la base de gestión cultural, gestión con jóvenes, grupos de jóvenes haciendo cultura en toda Colombia. Y recuerdo mucho, Paula, un día, un 20 de julio, que usted lo celebró en toda Colombia.
no hubo plaza de ningún municipio donde no hubiera habido una celebración en el Ministerio de Cultura celebrando 20 de julio. Yo digo, caramba, qué liderazgo, qué capacidad de organización, qué capacidad de gestión, de dónde salió Paula. Y bueno, aquí la tienen y ustedes la tienen como inspirando todos estos proyectos. Y me alegra mucho que, digamos, ahí había como una experiencia. Yo quiero entrar a lo mío, pero déjeme digo una cosa para entrar a lo mío, para no irme, pero sin decir esto. Mire que hace X años Paula se le ocurrió la idea de traer estos líderes, estos jóvenes, exponerlos o bien a proyectos de formación de maestría o proyectos más cortos, pero todo como transformando esos líderes, y los resultados han sido sorprendentes. No solamente, digamos, todos les va bien en las universidades, sacan sus maestrías, son ambiciosos, hacen cosas buenas, sino que yo me imagino, esto no me consta, ya Paula nos contará, los rectores ya le dicen, bueno, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Me interesa muchísimo lo que estamos haciendo juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes han respondido y porque es que el liderazgo está. Pero digamos, lo bueno es que empieza como a salir ese liderazgo. Ahora, ¿qué les cuento de mí? Pues sí, como dice Paula, la vida me ha dado como la oportunidad de estar en distintos lados. He estado en universidades, en la Universidad de los Andes estuve 6 años, en la Nacional 4, en cargos como importantes, digamos, en su momento, siendo joven, y fui consejero de un presidente también en la época de la Constitución del 91, me tocó como apoyar a ese presidente en sus grandes sueños y proyectos. Y yo era un joven como de 31 años, un poquito mayor que ustedes, un poquitico mayor, pero digamos, yo me le medí a una consejería presidencial y me le medí sobre la base, digamos, de la disciplina, sobre la base de la capacidad de trabajo en equipo, sobre la base de la pasión por los temas de gestión en el país, sobre la base de que me sentía preparado y capaz y tenía ganas de hacer cosas, y más o menos se hicieron. Y entonces uno dice, bueno, la vida me ha dado esa oportunidad, y en los últimos años me dio la oportunidad de estar en una firma de consultoría, y como les decía a algunos de ustedes ayer, consultoría no es grandes maquinarias o grandes equipos, son personas. Entonces nuestro trabajo pasa por encontrar personas que les gusta los servicios profesionales, que les gusta resolver problemas, que lo hacen bien, que tienen la pasión. Y hablaba con algunos de ustedes ahorita y llamaba la atención sobre que no necesariamente uno tiene que ir a servir en un cargo público. Puede uno ser muy transformador desde algunas de las organizaciones que ustedes me expusieron aquí afuera, o desde una consultora, o desde una fundación, o desde una entidad como Manos Visibles. O sea, los espacios de transformación son muchos. Y a veces uno como que se queda pensando es que si no tengo tal cargo o si no me nombran en tal cosa, y a veces eso no pasa, pero en cambio sacar un proyecto adelante, gestionar una organización y impactar, pues puede ser un camino de grandes satisfacciones. Obviamente es desafiante, es de esfuerzo, es de sacrificio, es de angustias, porque tocaría a veces sacrificar cosas, incluso la parte económica, pero las satisfacciones son grandes. Ustedes que están abrazando sueños de transformación, los felicito por esa vocación de servicio y por esas ganas de transformar el territorio. Más adelante hablaremos de otras cosas, pero yo diría que un poquito eso. Mi formación se la debo en buena parte a Colombia, pero también estuve estudiando por fuera, y lo digo no por mostrarme aquí como un personaje que habla de... No, pero lo digo porque sé que si digo eso, ustedes que algunos pueden el día de mañana tienen ganas de aspirar a un posgrado, irse a no sé dónde y regresar después a servir, es un camino de formación, de desarrollo de competencias, de rigor, de disciplina. Las universidades colombianas son muy buenas, pero las universidades internacionales son extraordinariamente buenas también. Y a veces se presentan oportunidades, becas, oportunidades que no se dan aquí siempre. Entonces, para que ustedes estén ávidos también de seguirse cultivando como personas. Diría que por ahí, Paula. Perfecto, perfecto. Y además, como hemos hablado,
Y en eso Jorge Hernán abrió, la persona que abrió fue la rectora del CESA, que está ahora fuera del país, por eso no está aquí con nosotros. Pero siempre hemos reiterado en esta conversación lo importante de las personas, de conocer su trayectoria, más allá de las ambiciones y el cargo, es la ruta de vida, que los cargos van cambiando, siempre serán temporales, ¿no? Ayer la directora del IFC decía, bueno, todos vamos a pasar aquí, ¿no? Todos vamos a pasar, y los cargos, pero lo que queda es el talante del liderazgo, y lo que queda es la vida entregada, y lo que queda es esa vocación que en diferentes espacios se ve y se reafirma, ¿no? Y tú lo decías ahora, desde las universidades, desde Presidencia, desde una consultora donde has desarrollado tu visión, ¿no? Y eso es muy importante y es inspiración para todos los que estamos acá. Entonces, muchas gracias y ahora seguimos. Y quisiera continuar con Cristian Asinelli, que también tiene una larga historia con Manos Visibles, pero la cuento después. Para seguir muy rápidamente, vicepresidente de CAF. Y Cristian, tú has tenido... Todos tenemos varias vidas, como hablaba Jorge Hernán, ¿no? Diferentes momentos, pero yo diría que uno ha sido todo el tema público y todo el tema multilateral, ¿cierto? Desde ese liderazgo, ¿cómo ves desde lo público y estando en el gobierno en Argentina, en diferentes lugares, a nivel local, a nivel nacional, pero también ahora en lo multilateral, aunque tú ya habías trabajado en lo multilateral, volviste ahora? ¿Cómo ves el espacio de transformación y de gerencia de soluciones y escalabilidad? Bueno, primero gracias Paula por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá con vos, Nico, que lo conocimos los tres hace 14 años más o menos, cuando éramos jóvenes. Ay, bueno, cuando ustedes eran. Paula ya tenía mucha experiencia en esa época. Ay, perdón, cuando yo era joven, perdón, me equivoqué. Bueno, y obviamente un placer estar con Jorge y digo, sé por Paula todo el cariño, la confianza y también el mentoring y la ayuda que le has dado a Manos Visibles y a Paula en particular de hace mucho tiempo, así que muchísimas gracias y bueno, y un saludo a todos y todas. Pude y tuve la oportunidad de escuchar varios de los proyectos y la verdad que quedé muy sorprendido por el impacto que tienen esos proyectos, porque a veces nosotros vemos que tenemos la posibilidad de financiar desde un organismo multilateral proyectos, etcétera, y a veces no se ve el impacto. Sí, terminan siendo buenas ideas, buenas intenciones, pero quedan ahí, no tienen un segundo paso. Pero antes de eso quería preguntar, ¿hay alguien del club de fans de Rodrigo? Porque ayer también fueron a CAF. Porque si no hay solo un club de fans, ¿fueron a verte a vos también, Nico, no? Perdón, porque me acordé, lo vi y dije, bueno, debe tener algún admiradora también. Y la verdad que ver los proyectos inmediatamente me trajo a lo que dijo Paula al principio y que quizás tiene que ver un poco con las dos, ¿no? Estas vidas, estos sombreros que me tocó vivir y que tiene que ver con la experiencia que vos decías. Generalmente a todos nos dicen aprendan de la experiencia propia, equivóquense, bueno, etcétera. Está bien, hay que hacerlo, hay que equivocarse, etcétera. Pero yo desde antes de tener una vida pública, me tocó ser diputado en la Ciudad de Buenos Aires o bueno ahora como vicepresidente en CAF. Siempre voy con una frase que dice que la experiencia propia llega tarde, cuesta cara y es maestra de tontos. Entonces, ¿qué es mejor? Aprovechar la experiencia de los demás. Esto no quiere decir de vuelta que no aprendamos de nosotros mismos, que nos equivocamos, etcétera. Pero como la vida es una rueda, o sea, la historia muchas veces se repite, podemos aprender de personas como Jorge, cuando le tocó a los 31 años ser asesor presidencial y hoy seguramente de esa experiencia podés transmitir cosas que dijiste que había que hacer y estuvieron mal y dijiste cosas que no había que hacer o cosas que quizás no te animaste a decir, no sé, o por la edad o por lo que fuera o porque no se te ocurrieron y que fueron llegando. Entonces, creo que aprender de
lo bueno y lo malo, lo bueno para, no para copiarlo, sino para ver cómo se lo puede implementar, lo malo para no hacerlo. Creo que es una práctica que a cualquier profesional le puede venir bien, a cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Siempre nosotros criticamos a nuestros padres o a nuestras madres y después al final, cuando nos toca, decimos, tenía razón. Bueno, a veces es difícil transmitir eso, y hacer ese ejercicio quizás tampoco es fácil, porque con el ímpetu de la juventud, ímpetu de las ideas, quiero hacer esto, capaz que nos llevamos puesto todo y no escuchamos a alguien que ya tuvo esa experiencia, ese problema. Y después también aislarse muchas veces de los aduladores ocasionales, cuando uno tiene una posibilidad de ser ministra o asesor presidencial o vicepresidente o director de una fundación o diputado, concejal, acá había algún alcalde, alcaldesa o directores, gerentes, X, siempre alrededor van a tener gente que, qué bien que haces esto, qué lindo, ¿no? Qué linda ropa, y después se van y dicen, mis medias, qué lindas medias, son horribles las medias. Y así, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, cuando era legislador en la Ciudad de Buenos Aires, entrábamos los diputados todos por una misma puerta, ¿no? Buen día, diputado. A la vuelta, adiós, diputado. Y así durante varios años. Y uno se cree, como decía Paula, en contrario, ¿no?, que va a ser diputado toda la vida. Y un día termina y deja de ser diputado. Y me pasó que un día fui a visitar a otro diputado, ya no siendo diputado, voy a entrar por la puerta y me paran y dicen, ¿usted quién es? No, pero me viste durante 4 años, entrando, saliendo. No. Entonces, eso también... se van a encontrar, ¿no?, en la vida un montón de gente que los va a rodear, que les va a decir, y cuando vienen los momentos malos, ahí se van a dar cuenta quiénes son los amigos. Por eso lo importante en el armado de equipos, tener gente talentosa, eso es clave, tener gente que sepa, que conozca, pero también tener amigos, tener gente de confianza, gente que te va a acompañar a lo largo y a lo ancho de la vida. Por eso, con Paula, que nos conocemos ya hace muchos años y que nos hemos encontrado en distintos escenarios, con distintos cargos, sin cargos, en distintos países, etcétera. Creo que eso también es un valor, ¿no?, el valor de la lealtad, el valor de la amistad, que es clave para cualquier carrera, ya sea política, en las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y de vuelta, con esto no quiero decir que uno cuando está en un lugar se tiene que rodear de los amigos. No, siempre hay que buscar ese equilibrio entre gente de confianza, pero que también sea talentosa, que también conozca, etcétera, porque les va a pasar que quizás van a encontrar gente muy talentosa que los va a adular y va a decir, Paula, sos linda, sos inteligente, no sé qué, no sé cuánto, que es todo verdad. Pero cuando dejaste de ser ministra, ¿viste? Linda, inteligente. El caso, bueno, dicen que la excepción hace la regla, ¿no? El caso de Paula es la excepción. Pero me parece que eso también es algo que, como líderes, como lideresas que están llevando adelante estos proyectos tan lindos y otros proyectos, ¿no?, que van a llevar adelante, ¿no?, este tema entonces de la experiencia, no dejarse llevar por los aduladores. Y quizás un tercer punto, ya que después vamos a seguir, que dice alguien muy especial, que es el expresidente Pepe Mujica, cuando habla del tiempo. Seguramente habrán visto, y los que no lo vieron, recomiendo que busquen cuando Pepe Mujica habla del tiempo. Que el tiempo no es lo que... el tiempo termina siendo, al fin y al cabo, lo que compra el dinero para que ustedes se puedan comprar la ropa que tienen hoy puesta, la universidad que van a pagar, el regalo que le van a hacer a su novia, a sus hijos, a sus amigos, la plata que van a usar para comer. Eso es el tiempo, no es la plata. Es el tiempo. Y si utilizan bien el tiempo en estos proyectos, por ejemplo, o en lo que sea, con sus seres queridos, con sus amigos, con la gente con la que quieren construir mirando el futuro, ese es el verdadero regalo que tenemos, y eso es lo que verdaderamente tenemos que utilizar bien, el tiempo. Estar acá creo que es una gran utilización del tiempo. Parar, como leí en alguno de los videos o escuché, para reflexionar una semana, salir del día a día,
ver dónde están parados, ver a dónde quieren ir, encontrar ideas nuevas, encontrarse con gente nueva, aprender de los demás, etcétera. Eso es una gran manera de utilizar el tiempo, porque después les va a servir para hacer otras cosas que quizás no hubieran hecho si no hubieran tenido la oportunidad. Entonces, experiencia, no dejarse rodear por esas amistades que al final no son amistades. Y eso es un ejercicio muy difícil, eso se aprende con el tiempo, ¿no? Uno al principio dice, no, sí, este va a estar conmigo toda la vida, caíste en desgracia y pasa por al lado y no te mira. No te conozco. O sos la mancha, o cuando estuvimos con el COVID, que tuvimos esa experiencia de Río, no, tiene COVID, alejémonos, ¿no? Y bueno, y al final, hoy estamos acá después de una experiencia que pasamos como humanidad, que fue muy difícil, pero que la pasamos. Muchos en familia, muchos encerrados, y seguramente surgieron muchas cuestiones de solidaridad. No sé si salimos mejores o peores del COVID, porque terminó el COVID y nos metimos en la guerra de Rusia y Ucrania, en la guerra de Medio Oriente, etcétera. Pero acá el vaso medio lleno. Total. Y entonces sigo con mi querido Nicolás Hernández, que yo también, sí nos conocemos de tiempo, pero después lo cuento en el discurso. Y Nicolás ha tenido una trayectoria muy interesante, ¿no? Desde una organización como un joven líder que ha promovido la democracia, pero como ese joven líder después empieza a ocupar posiciones en la filantropía global, a moldear movimientos en México, en Brasil, en tantos lugares, y a pensar y hacer muchos intentos, y obviamente pues al igual que Cristian y que Jorge Hernán ha sido un gran apoyo y un gran compañero de camino, que no sabíamos cuando nos encontramos que íbamos a estar en medio de tantas encrucijadas también, ¿no? Entonces yo quisiera hablar sobre eso, Nicolás, sobre tu experiencia, desde tu experiencia de vida, valga la redundancia, pero también lo que has ido construyendo y los intentos que has hecho, no solamente en Colombia, sino en otros lugares, por soluciones democráticas, ¿no? Y por soluciones integrales que contribuyan a la equidad, sobre todo en América Latina. Gracias, Paula, y a todo el equipo de Manos, a la red. Creo que es emocionante ver las caras unidas. Muchas veces en mis reuniones explorando proyectos inspiradores en Colombia, muchas veces llega uno a Manos, ¿no? Es algo muy potente y que acá hay solo una muestra de lo que hay detrás. Con Jorge, con Cristian, un gusto reconectar, sentarnos acá y conversar, compartir un poquito desde dónde les hablo. Yo desde la universidad como que trataba de vincular algo de esa teoría y ese marco que uno veía con la acción. Entonces, con esas inquietudes creamos una idea en su momento, Corporación Ocasa, verdad en su momento era en lengua chibcha, y cómo ayudamos a que la ciudadanía y los jóvenes particularmente se involucren con lo público, que tengan una noción diferente de lo público. Entonces era nuestra pregunta, y veíamos en todos estos discursotes de anticorrupción, de democracia, que la ciudadanía no estaba en el cuadro que se pintaba. Entonces pensamos en un diseño con un grupo de personas que hacía parte del movimiento estudiantil y demás, y muy tempranamente nos dimos cuenta no nos dimos cuenta en cuándo estábamos al frente de una organización que tenía trabajo territorial en un país con los desafíos, esto fue hace 25 años, de contexto, y yo estuve expuesto a preguntas que 10, 12 personas de 22 años trabajando en un equipo, y me empecé a pensar, bueno, ¿qué significa trabajar en el cambio social, pero también qué significa trabajar por uno mismo? ¿Cómo estar uno bien para poder cambiar el mundo y tener su misión? Entonces, desde ahí venía una reflexión del cuidado, de las causas. Todos ustedes tienen proyectos muy ambiciosos, y cómo se cuidan en ese camino. En ese curso rápido tuve una pausa y después conecté, y en esa pausa que decidí tomar y volver a comenzar fue que conocí a estas 3 personas que están acá al lado, que me ayudaron también mucho en ese camino, y entré a lo público, y en lo público me di cuenta de la escala y lo que significa trabajar. Si uno quiere apostarle a un cambio sistémico,
cómo desde lo público, desde las políticas públicas, la escala, transforma realidades de una manera incomparable casi. Entonces el desafío de trabajar desde lo público, fascinante, y después cómo conectar, terminé por cosas de la vida, bueno, trabajé en las fronteras de Colombia, era el plan de desarrollo fronterizo, 77 municipios en Colombia, y en una noche en Quibdó recuerdo que llegó una aplicación y apliqué un cargo internacional, también tenía a mi pareja viviendo en el exterior, entonces me motivó por doblemente lo que aposté, y terminé trabajando sin proponérmelo mucho en la filantropía, una fundación internacional que trabaja en democracia y en derechos humanos en el mundo, y desde ahí empecé a conocer América Latina de otra manera y combinar lo que conocía de Colombia con la realidad latinoamericana, y mi tema es la democracia. Y ahí me encontré, y parte de mi trabajo por unos 8 años fue conocer ideas emergentes que tuvieran potencial de cambio, y ahí encontré algunos temas en común que fueron como elementos comunes. Hay muchas experiencias, pero sí empecé a ver, y cuando los veo a ustedes cuando presentan sus proyectos, recuerdo mucho esos proyectos de potencial y cambio, y es que todos los que están acá sentados están por algún motivo y tienen una fuerza especial. Yo pregunté en uno de los grupos cómo llegaron acá, fue una invitación directa, no, todos aplicaron, hicieron un proceso, se esforzaron y pudieron no haberlo hecho. Tienen una inquietud especial, tienen unas preguntas, tienen una motivación, hay veces una frustración, una incomodidad con lo que hay alrededor de cierta manera, o para cambiar su propia realidad, pero también la del colectivo, y eso hace especial. Entonces también valorar mucho el grupo que hay acá, el proyecto de la red que se presentó acá inicialmente es tremendo, porque muchos de los que están acá, si ustedes miran las caras, acuérdense de cada uno, porque se los van a seguir encontrando si no los conocían, y van a ser sus aliados, sus socios, sus contactos, su soporte en la vida, como muchos de nosotros nos conocimos en programas especiales como estos. Y algo de pronto de lo común que les hablaba cuando veía todos estos procesos emergentes prometedores, yo me ubicaba más en lo que estaban haciendo, más en lo que ya estaba consolidado, y creo que tiene que ver con esa decisión y esa incomodidad, esa cierta rebeldía para cambiar las cosas, pero también el asumir ciertos riesgos en un momento determinado. No sabemos qué venga, pero queremos proponer algo. Hay un caso muy lindo, 2015, Guatemala, un país movilizado, lo llamaban en su momento la primavera, y muchos jóvenes salieron y, bueno, renuncia el presidente, la vicepresidenta por casos de corrupción después de una movilización inmensa ciudadana, y muchos de esos colectivos decidieron crear algunos medios de comunicación, otros colectivos culturales, por ahí uno que otra organización social de diferente naturaleza, hasta un partido político se creó, con la ilusión de tener un Guatemala diferente, de personas que no estaban normalmente en los cargos de elección popular llegaran y tenían una mirada diferente, un encuentro entre el mundo urbano y el mundo campesino, el mundo indígena. Y hoy en día muchas de esas generaciones, o sea, 10 años después, se abrió una puerta que no estaba esperada, no se esperaba, y hoy en día pues es un partido político, uno de ellos de gobierno, y mucha de esa generación que nunca se vio en el momento menos pensado está al frente de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿Cómo se preparó? Entonces, apostarle mucho en esos momentos, porque uno no sabe en qué, creo que Paula lo cuenta mucho, en qué momento ya está y recibe una llamada y ustedes están asumiendo un rol o aplican algo y están en un rol. Entonces, ¿cómo cultivar? Cuidarse a ustedes mismos, cuidar, prepararse y llegar con una agenda, con algo que ofrecer el día en que tengan esas puertas se abran, porque ustedes lo están persiguiendo y lo van a encontrar. Y lo último quizás es adaptarse, ¿no? Un entorno cambiante, la planeación muy rígida en general, la adaptación es un mundo muy volátil, y lo que hoy se define, pues alguien habló de COVID y ¿quién hubiera esperado eso? Si quienes hubieran seguido en la planeación rígida y no se hubieran adaptado en sus planes a lo que sucedió, hubieran sufrido muchísimo. Entonces, ¿cómo aprender de lo inesperado, ¿no? De adaptarse, de ir evaluando y cuestionando constantemente y verse al espejo si lo que se propusieron realmente está dando resultados, y tener la valentía de cambiar y redirigir?
esos son como elementos también que encontré en esos procesos emergentes de cambio y después podemos conversar un poco más de esa experiencia latinoamericana. Bueno, y voy a hacerles una última pregunta para dejar al auditorio, porque tenemos después una ceremonia de graduación. ¿No? Sí, sí. No, pues pregunto. No, uno tiene que preguntar. Entonces, quisiera hacer esta segunda pregunta y ya de manera muy breve les pido que los que vayan a hacer preguntas sean muy concretas y por favor siempre se presentan, cuentan desde qué lugar, muy corto. Súper. En los retos gerenciales y una parte importante es precisamente eso que estabas diciendo, Nicolás, de cómo llegar con agenda cuando se da la oportunidad de hacer grandes transformaciones y cómo esas agendas se preparan con tiempo, porque generalmente cuando ya las personas están en un cargo no hay el espacio mental por todo lo que acontece en muchos lugares y en este país y en el mundo. Entonces, ¿cómo preparar esas agendas de soluciones? ¿Cómo tener claras las soluciones? Con base en lo que vieron, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes, porque hablamos de salud, humanizar la salud, hablamos de niñez, incluso hablamos de bono poblacional. En muchos de los jóvenes y de los futuros profesionales que van a sostener este país están en varios de los municipios que están acá, que son los que tienen un mayor crecimiento demográfico, los que van a pagar nuestra pensión si nos pensionamos, ¿no? Si nos pensionamos, pero cómo enfocarse en la niñez pensando que es además en muchos de nuestros municipios donde va a estar esa fuerza laboral que el país necesita, donde va a estar la transformación. Escuchamos temas de revolución tecnológica, un bono social incluso respondiendo a las dinámicas de muchos municipios donde son las organizaciones sin ánimo de lucro las que están, no hay empresas, no hay esto, son las organizaciones sin ánimo de lucro, incluso supliendo muchas de las tareas que debería atender el Estado, mujeres financieramente visibles, ¿no? Entonces, el empoderamiento económico para una autonomía real, bueno, escuela de educación financiera, todo el énfasis en las juntas de acción comunal como espacios de transformación, todo el tema ambiental, etcétera. Entonces, yo solamente quisiera pedirles, un tip de escalabilidad y de pensar soluciones y un ejemplo de una solución que los haya marcado en su trayectoria, una solución, algo que ustedes vieron y que era ¿no? Cuando uno ve algo que soluciona, lo ve claro, ¿cierto? Tiene impacto, que era la reflexión que tú estabas haciendo, Cristian. ¿Qué tiene impacto? ¿Cierto? Que hay muchos intentos para lograr llegar a un impacto. Entonces quisiera pedirle a cada uno de ustedes un ejemplo de cualquier lugar, que además con base en lo que vieron aquí pueda dar tips para que en esa agenda de soluciones, porque este fue un laboratorio y un ejercicio, pero ya en la vida, aquí hay muchos ¿cuántos son secretarios o están en gobiernos ya hoy? ¿Cuántos son gerentes en organizaciones? ¿Cuántos ya están haciendo cosas? Y creo que ver ejemplos específicos pues es fundamental para escalar y para seguir pensando, porque el laboratorio continúa. Gracias, Paula. Sí. Yo también pues estoy animado con la celebración de la graduación hoy y quiero hacer un comentario, digamos, yo sé que cuando ustedes lleguen al territorio se empiezan a sentir un poquito solos, porque a veces, como dice Paula, el territorio es complejo, las dinámicas que se dan, pero aquí hay algo nuevo que hay que poner en perspectiva y es la red de manos visibles, que está en todas partes, en los gobiernos locales, departamentales, nacionales, y yo creo que ahí hay una hermandad, digamos, en términos de ayudarse, de apoyarse, y siempre apelar a esa persona un poco más experta que uno, que pasó por manos visibles o que está en manos visibles y que sabe unas cosas que uno no sabe, digamos, pues aprovechar ese capital intelectual que es impresionante. Digamos, yo les diría que apelen a eso. Lo que vi afuera aquí hace un ratico son los proyectos y la capacidad de armar proyectos cada vez como más fuertes, más claros en sus objetivos, en su impacto y con mucha capacidad de trabajo en equipo entre ustedes para sacar los proyectos adelante. Vi
en la forma como manejaban el tiempo, en las presentaciones, hablaban todos como un equipo, y como un equipo pues que está construyendo. Pero me animó mucho eso, como esas ganas de transformar. Es cierto que nosotros seríamos como ingenuos y decimos que es fácil. Mire, es cierto, conocí a Nicolás, a Cristian no tenía el gusto, y qué gusto conocerte también. A Nicolás tuve el gusto de conocerlo cuando él estaba en esa primer fundación, que era Ocasa, que él lo contó hace un ratico, y que gracias a ese trabajo de ciudadanía, de poner la ciudadanía en el centro, pues le generó una serie de inquietudes que después lo llevó a hacer una maestría y que después lo llevó a trabajar en una organización internacional. Pero mire que si él no pasa por esa pequeña fundación, que no sé qué hizo Ocasa o qué ha hecho Ocasa desde entonces, pero sé que le puso toda su energía, toda su pasión, pues probablemente Nicolás no estaría aquí hoy, porque esos primeros pasos le armaron carrera para otras cosas que vinieron después, la maestría en administración pública, un trabajo consultor, después un trabajo en una organización internacional, etcétera, que ha ayudado a transformaciones en América Latina. Y esa experiencia de Nicolás hoy, que es como, digamos, lo internacional, le permite ver grupos líderes en distintas partes de este hemisferio, por ejemplo, haciendo cosas increíbles. Alguna vez Nicolás me puso a mirar una fundación que hay en Medellín que se llama Casa de las Estrategias, que trabaja en Comuna 13 para generar convivencia con jóvenes a través de la cultura, del arte, a través de empresas de jóvenes, a través de reportería de jóvenes sobre ciudad. En fin, muchos proyectos que hace esta fundación muy bien en Medellín y que son verdaderamente transformadores de entornos muy complejos, de entornos que están cerca a la violencia, pero que ellos lograban sacar a estos jóvenes de la violencia y ponerlos a trabajar de una forma muy creativa, y lo hacían con pocos recursos y con gran impacto. Entonces, lo que les digo, a veces el trabajo en fundaciones o en trabajo en organizaciones o en proyectos o en empresas como las que ustedes mostraban es un buen paso para desarrollar el liderazgo de ustedes, para retarse. También sé que hay obstáculos, pero finalmente ahí se están ustedes formando como líderes. Mire, Paula, usted me pide un ejemplo de un programa de... No, es que ¿sabes qué quería decir? Pues sí. Jorge Hernán ha evaluado grandes programas de gobierno. Es que yo te quiero aprovechar porque Jorge Hernán además ha evaluado programas en Perú, en México, acá, gubernamentales, no gubernamentales, o sea, el abanico de cosas que tú has evaluado es, y ahí hay de todo eso que has evaluado, algo que tú digas, porque además con evidencia has demostrado que ha tenido impacto, solamente para... Sí. Voy a hablar de dos cosas, Paula. Voy a hablar de mi tesis de pregrado cuando estudié ingeniería industrial hace X años y me pidieron que hiciera una evaluación y tuve la fortuna de ir a trabajar a Cali en el tema de microempresas, y en ese momento la Fundación Carvajal era sus primeros pinitos en temas de filantropía y estaba con un programa de emprendimiento, y entonces apoyaba a microempresas y tenía un modelo de apoyo a las microempresas en la parte contable, en la parte administrativa, financiera, y después era evaluar eso, ¿no? Y fíjense cómo se hacía esa evaluación, les cuento cómo se hacía esa evaluación para que ustedes lo tengan en mente. Pues nos fuimos para Cali, ahí yo tendría 23, 24 años, nos fuimos para Cali, se contrató una encuesta a emprendedores con la fundación y emprendedores sin los programas de la fundación, como el grupo de control de un lado y los beneficiarios de la fundación en el otro. Se hacía un perfil sociodemográfico de cada emprendedor, hombre, mujer, edad, años de educación, experiencia, cuántos años en la ciudad de Cali. Bueno, se recogían muchos datos sociodemográficos, después se definía si tenía o no el componente del programa de la Fundación Carvajal y después se evaluaban los impactos, o sea, cómo le fue en las ventas, cómo le fue en los ingresos, cómo le fue, y de tratar de hacer análisis de la incidencia de los impactos de la fundación. Entonces esos modelos como de evaluación pues existen, esos modelos de evaluación de impacto pues existen, ya hay miles de literatura sobre eso disponible. Hay un premio Nobel de Economía
del MIT que se dedica a hacer estos programas de evaluación de impacto, y es mostrando cosas que funcionan en el mundo, en la India, mostrando los proyectos que son verdaderamente impactantes, y ya hay un acervo de conocimiento sobre evaluación muy grande, a la cual ustedes pueden, digamos, apelar. Hay una fundación que creó un señor que le hizo una donación egresado de MIT, que hizo una donación por allá, estoy seguro que Paula conoce. Su único objetivo de esa fundación es visibilizar estas evaluaciones de impacto de todo el mundo en distintas áreas sociales: salud, educación, economía, emprendimiento, lectura infantil, bueno, lo que usted quiera, pero con los modelos y las metodologías de evaluación. Entonces, hoy el mundo es distinto de cuando yo estaba graduándome de ingeniero. Hoy tenemos miles de experiencias de modelos que funcionan, el acervo documental es de locuras de las posibilidades que hay. Quiero llamar la atención porque usted me pidió eso y termino con esto. Mire, hay un programa que vale la pena mirar, ustedes que son inquietos y curiosos y estudiosos, es el enfoque que tiene la Fundación Social, ¿sí?, en el modelo Territorios Progreso o Progreso, Territorios Progreso o Progresa, no sé cómo es que se llaman, pero ellos tienen 10 territorios en Colombia escogidos por la Fundación Social. Ellos no dispersan recursos en toda Colombia, no, ellos escogen un territorio. Uno que sé que escogieron recientemente es la comunidad de Sierra Morena en Ciudad Bolívar, 20.000 personas en Sierra Morena, en situaciones de precariedad económica, social, etcétera, pero con un gran potencial. Y ellos hacen una intervención que dura casi 10 años. Es una intervención sistémica, Paula. Repasar los modelos de esas intervenciones de la Fundación Social en los territorios Progresa es una oportunidad de aprendizaje de cómo se pueden hacer esas transformaciones. Los invito a mirar. La Fundación Social no es que publique muchas cosas, ni se haga mucha bomba, ni mucho pompan, pero hay un video en YouTube sobre los territorios Progresa en todo el país. Son 9 o 10 y son intervenciones calladas, bajo perfil, pero absolutamente desencadenantes en un territorio, para que miren modelos. Porque se dicen, bueno, yo quiero ver modelos, cuénteme modelos. Yo le estoy contando. Territorios Progresa, y hay experiencias en algunos barrios de Cartagena, hay experiencias en el Pacífico, por allá hay una experiencia en el municipio de Nariño, en Antioquia hay otro municipio. Ellos escogen bien sus sitios y ahí hacen la transformación. Pero qué interesante contrastar la experiencia en Ciudad Bolívar, aquí cómo lo manejaron, a la experiencia por allá en el municipio de Antioquia o en un municipio de Nariño, porque son localidades distintas, pero de los contrastes se pueden sacar muchos aprendizajes. Entonces termino ahí. Los que son curiosos, ahí tienen Territorios Progresa, Fundación Social. Arranquen por el YouTube, 10 minutos, eso es rápido, para empezar como a... Pero eso es clave porque ustedes lo decían, uno siempre cree que se está inventando, ¿cierto? Que lo que uno está proponiendo es, y hay muchas organizaciones que publican sus evaluaciones, ¿sí? De hecho, muchos organismos multilaterales publican sus evaluaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos recogiendo esa experiencia, por ejemplo, en lo de financiación, en lo de mujeres visiblemente, financieramente visibles? Hay una cantidad de experiencias. ¿Cómo estamos recogiendo esas experiencias? ¿Cómo estamos canalizando esas experiencias y esas evaluaciones para plantear el siguiente nivel? Y segundo, lo que tú estás diciendo, mirar modelos, casos focalizados, que a veces cuando se miran, e incluso Cristian le hacía la pregunta afuera, cuando ustedes estaban diciendo, bueno, van a trabajar con las juntas de acción comunal, ¿cuántas hay? ¿Y con cuántas se están comprometiendo? Porque lo que tú estás diciendo a veces es el foco. ¿Y dónde es que se van a medir esas transformaciones? Porque a veces son transformaciones muy grandes, que primero hay que medirlas. Y yo solo cuento una anécdota, Jorge, de varias manos visibles que han pasado por temas educativos, y yo les hago el recuento y le digo, en Quibdó hay 32 colegios. ¿Sí? Si usted transforma esos 32, ya. Es una capital con 32 colegios. No es abstracción, no es... Sí, porque a veces pues decimos no, pues sí, pero si no tienen condiciones los colegios, ¿cuál es no educación? Si no hay espacios dignos, ¿no? Entonces a lo que voy es que hay que mirar cuál va a ser el foco donde cuando Jorge Hernán nos evalúe,
con oportunidades estratégicas va a decir esto en realidad tuvo impacto, porque mire, fue algo pensado, focalizado, que canalizó otras experiencias y que mostró cambios que se pudieron evaluar durante el tiempo, que yo creo que no es algo menor, que parecería algo como muy lógico, pero que todos los que trabajamos en proyectos sabemos que es de lo más difícil, ¿no? Conceptualizar bien una intervención, generar medidas, pero además decidir cómo se focaliza para lograr tener resultados y generar un modelo replicado. Entonces, muchas gracias, Jorge. Querido Cristian. A ver, un tip, como pedías, quizás de un tema de los muchos que podríamos charlar, creo que tiene que ver con la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la organización vence al tiempo. Ustedes habrán creado o crearán fundaciones o estarán trabajando en un ministerio, etcétera. Uno a veces, muchas veces piensa que todo comienza y termina cuando uno llega, ¿no? Cuando le pasa a una oficina, no, bueno, yo soy ministro de, no sé, desarrollo social, todo lo que hicieron estaba mal, lo que estoy haciendo yo está bien, y quizás viene otro. No. Cuando hay una buena organización, obviamente que las personas importan, porque los liderazgos son claves, pero una buena organización permite que los impactos que se van consiguiendo puedan seguir creciendo en el tiempo y que algo que, de nuevo, como decías, no, esto ya lo inventó alguien, lo que decías vos recién. Bueno, vayan y busquen en YouTube, van a encontrar una buena experiencia que la puedan llevar adelante, de alguien que ya se organizó, de alguien que ya generó una buena cantidad de equipos, que con esos equipos pensó soluciones, a veces son soluciones rápidas, le viene alguien y dice hay que hacer tal cosa, y bueno, y uno tiene el poder, la red, las conexiones, levanta el teléfono y soluciona. A veces las soluciones son más complejas, necesita juntarse con un equipo, y ahí lo de quizás una experiencia concreta, hace muy poquito, hace un año más o menos, nosotros como Banco de Desarrollo, nuestro board de directores son los ministros de Economía y Hacienda de toda la región. Los ministros de Economía, ustedes sabrán, son gente complicada, son los que paran los presupuestos, pero son los que a veces dicen esto sí, esto no, dentro de los gobiernos. Viene el ministro de un país y nos dice, necesito $1.000 millones para dentro de 5 días. Digo, no, mirá, no se puede. Eso no lo hacemos nosotros, somos un banco de desarrollo. Sí, mirá, si no haces eso, el país cae en default, si yo caigo en default, le van a bajar las acciones al banco, va a ser una catarata, digo, el país va a tener un montón de problemas, pobreza, etcétera. Bueno, nos dimos vuelta y nos pusimos a buscar con el equipo qué hacemos para solucionar esto. Tenemos las herramientas, buscamos, ideamos, vimos todas las cuestiones legales, encontramos una pequeña beta y ahí vino lo que tiene que ver con la conformación de buenos equipos de trabajo y buena coordinación. Que coordinación es una palabra que se dice fácil, tardé, no sé, una milésima de segundo en decirla, pero que es muy difícil, ¿no? Coordinar distintas áreas, los de finanzas, con los que hacen los proyectos, con los ministros de Economía, juntarlos, pedirles que vengan a una reunión de directorio específica, etcétera. Bueno, en 5 días logramos hacer todo el proceso que generalmente se tardaba 4 meses por una urgencia, ¿no? Bueno, había una urgencia, tuvieron que dejar de lado determinado tipo de tiempos para llevar adelante los proyectos, se cumplió toda la normativa, lo único que hizo se achicó tiempo y logramos en 5 días hacer una solución a un país que si no iba a tener una catarata de problemas para otros países de la región. Y eso tiene que ver con estar organizados, tener equipos, tener redes, estar coordinados y a veces también tener voluntad política para hacer las cosas, ¿no? Porque a otros bancos de desarrollo le pidieron lo mismo y le dijeron no se puede directamente. Nosotros también, nuestra primera reacción fue decir no se puede. Pero nos dimos vuelta y dijimos ¿cómo podemos hacer para innovar? ¿Cómo podemos hacer para ser útiles a los países que son dueños de esta institución? Y la verdad que lo logramos y ahí generamos una innovación que ahora la estamos reconfigurando como una herramienta para poder hacerla con todos los países. Entonces, organizarse bien es clave. Cuando trabajan en una organización,
tener la mirada de corto plazo y la mirada de largo plazo, saber que los liderazgos a veces pueden estar en un momento determinado, pero en otro momento no, por tiempo, por relevos, por lo que fuera, y lo importante es qué fortalezas, qué capacidades le dejamos a nuestras instituciones para que después puedan seguir el camino que alguna vez se forjó cuando se inició, no sé, desde un país hasta una fundación, una ONG o lo que fuera. Y yo creo, Cristian, que ahí yo soy la comentarista, ¿no? También. No moderadora, sino también comentarista. Pero dos cosas simplemente para recapitular, porque muchos Perfecto, aquí estamos pasaditos de tiempo, ya voy. Entonces, pero muchos olvidamos en medio de buscar proyectos, de hacer proyectos, fortalecer la organización. Y cómo eso es esencial cuando queremos dejar un legado y dejar, que parece, de verdad, esto parece como sencillo, pero todos los que los vivimos sabemos que si eso que parece tan esencial, que es tan esencial en el día a día, se pierde. Y ahí está la clave de todo para poder en los momentos de crisis enfrentar muchas pruebas y enfrentar muchas cosas. Y segundo, algo que ha sido recurrente también como reflexión, y ustedes lo ponían y que Cristian lo recogía en la experiencia, y es el tema de la inteligencia financiera, de los mecanismos financieros, de informarse como liderazgo, y muchas veces como liderazgos étnicos siempre estamos muy informados en lo legal, en el marco normativo, pero no en la inteligencia financiera para mirar otro tipo de soluciones. Dos grupos hablaban de bonos, ¿no?, sociales y fondos especiales, pero cómo mirar, y en el caso que tú nos colocabas, como cuando muchas cosas se están acabando, lo financiero puede ser una buena estrategia y un buen mecanismo financiero, puede posibilitar una acción a mediano y largo plazo y de respuesta urgente. Y creo que ahí hay un elemento por trabajar. Y cierro con Nicolás. Gracias, Paula. Ahí creo que voy a complementar esa visión de plazos. Y creo que algo crítico en quien emprende, quien está desarrollando ideas de cambio social, económico, es no quedarse en la actividad, simplemente lo inmediato que te puede absorber, el proyecto incluso te desborda, pero ¿cuál es un programa? ¿Cuál es una visión institucional que te saque, incluso si no funciona una, tú ya sabes que vas a intentar porque tienes claro ese marco, esa visión? Entonces muchas veces quienes nos desbordamos con las actividades o los proyectos sufrimos porque realmente quedamos presos y falta esa visión o ese marco que nos permite de pronto anclar. Entonces algo que generalmente he visto que apoya, que va acompañado de estos casos que de cambio sistémico tiene que ver con esa construcción de visión, el qué, el por qué, que es el paraguas que después blinda muchas cosas y los proyectos vienen después. La experiencia concreta, de pronto, como estaba en el campo de desarrollo, bueno, de fortalecimiento democrático, en Brasil conocí una sí, se puede decir una incubadora de liderazgo público y político emergente, personas que estaban con inquietudes públicas y al principio se dedicaban mucho a la formación, pero esto llegó, era un colectivo de 2, 3 personas hace 10 años y tenían preguntas muy interesantes y fueron aprendiendo en el camino después de pasar solamente de la formación. Se empezaron a hacer preguntas, ¿qué significa las condiciones cuando la gente accede a cargos de decisión de cualquier tipo? Una cosa es llegar, otra es gobernar, pero hay otra y ellos ya están en esa fase. Y en cada una han ido acumulando los aprendizajes de esos ciclos y es, ¿qué significa cuando tú terminas el ciclo? ¿Y qué es el post? Que lo hablaba Cristian, pero no sé, en Chile el presidente saldrá de 40 años y cuál va a ser su post. Y muchos liderazgos, un secretario, un director, cualquier cargo de responsabilidad en un municipio después, bueno, ¿y qué viene el después? Es como seguir trabajando ese ciclo, pero la clave de esa organización ha estado también, y esto está replicándose en Brasil, es ver todo el ciclo y no ignorar que esto es un tema de 2 o 3 años para solucionar un problema de liderazgo político emergente.
Entonces, de pronto por ahí dejar ese mensaje, animarlos a que crean mucho en lo que ustedes están desarrollando, en que tomen los riesgos, porque realmente estos son los momentos más gratificantes y hay veces, si se quiere tener resultados en corto plazo, se va a sacrificar realmente lo sustantivo.